ejercitarse y va a estar abierto desde hoy hasta el día domingo. Bueno, esas son las novedades. No se preocupen por el práctico del día jueves, los que están conmigo, el grupo de los jueves, que en realidad no son ustedes, porque ya hablé con ellos, porque en realidad lo vamos a ver todo junto, la parte respiratorio, después de la semana esta de exámenes. La semana de esta de exámenes no hay clases para los que ya están aprobados, tienen que estudiar en sus casas, en ISTO, porque voy a utilizar las horas de ISTO para tomar el teórico y el práctico jueves que yo doy, y Celia va a utilizar el viernes para tomar el rondín de todos los que deben en cada uno de los horarios. Así no, ustedes no tienen que ir a otras asignaturas. Yo creo que eso está claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta al respecto? Con respecto del examen del día lunes. Recuerden que ustedes son el grupo uno. O sea, como grupo uno, el examen lo tienen el día jueves, los que deben el teórico. Y el resto estudiará en su casa, respiratorio. Porque vamos a tener que tener una segunda clase de respiratorio con la cual vamos a correr un poco el cronograma, una clase más, porque el cronograma ya venía como medio como renal ya, pero bueno, tenemos que correrlo porque vimos una sola clase, vamos a ver, una sola clase respiratoria, y si bien no es muy largo, bueno, hay que asimilar los conceptos que ustedes vienen atrasados con otras asignaturas, o por lo menos yo voy adelantada, no sé, porque recién empiezan con cardio. ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacer después de estos anuncios? Entonces, les repito, se va a hacer una clase de repaso, ya está anunciada en el campus, para aquellos que deban el recuperatorio teórico el día viernes de 18 a 20. Si tienen alguna dificultad con el horario, me avisan. También se van a subir unas 20 o 30 imágenes histológicas de rondín, por supuesto, con preguntas y respuestas, desde el día de hoy a la noche hasta el domingo, y después se cierra para que ustedes ejerciten ese rondín. Por otro lado, toda la semana que viene es examen. El día de los lunes, la gente que debe los lunes, el día de los jueves, el rondín del jueves que están conmigo también, y los viernes con Celia. O sea que no va a haber clases de respiratorio, no se van a continuar porque tenemos que utilizar la clase para el examen, los horarios de clase para el examen. Eso ya lo habíamos estipulado. Los siguientes exámenes, tengo que hablar con la coordinadora Yelén, pero ustedes ya tienen en el cronograma que el segundo parcial es la semana del 10 de noviembre. Y que yo estimo que si sigue todo igual, por ahí podríamos hacerlo de esta manera. En principio, porque podemos utilizar toda la semana y lo mismo, lunes, jueves y viernes, en cada horario respectivo nuestro, para tomar nuestros exámenes. Y bueno, la única cosa es que yo tengo que hacer doble examen, pero bueno, no importa, eso no interesa. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Alguno quiere hablar, decir algo, comentar algo? Qué poquitos que son, 27 personas. No sé si no llegaron a sus casas desde la universidad, pero en la presencialidad son casi 80. Puede ser porque la clase de epistemo que tuvimos, profe, fue de 16 a 18. Hay gente que no llegó claramente. Sí, Yo pero estoy no arriba creo del que no auto, haya por llegado ejemplo. las... Ay, Incluso, pobre. incluso Pero no creo muchos, que no haya llegado todo el Mira, mundo. ¿Todo el mundo está auto. lejos? sí, incluso muchos Sí. están en la facultad, profe. Claro. Bueno, ellos sí se pueden conectar. Se podían conectar en la facultad. Pero Es no que hay sean, algunos los que, muchos que están en la facultad no se están conectando, porque hay 27 personas claramente. sí, es O que, sea, salvo que estén conectados los de la facultad. Sí, perdón, no, Priscila. tranquila, es que Sí, hay algunos que viven en provincia, por eso. Entonces, que, algunos que tardan más en pero llegar. son, sí, por supuesto. Pero bueno, no teníamos mucha opción, porque el miércoles yo estoy con mucha complicación. Igual se puede dar una clase de repaso después. Además de la segunda charla de respiratorio, se puede dar clases de repaso. No se pierden las clases. Pero bueno, ya que estábamos, me pareció que era lógico que avanzáramos un poquito hoy
Y bueno, Profe, ya se lo avisé a Yelén, que es la nueva coordinadora. Sí, escucho. pregunta, este Power en el campus, estoy ahora y no lo subiste todavía, ¿puede ser? Otra vez. ¿Vos te agregaste recién o no entendiste lo que dije? Sí, Este somos 5 Power en acá. el campo, Nadie entendió nada entonces. ¿eh? Que nos Nadie desagregamos, entiende pero la nada, conexión ¿vieron? es como Nadie más o menos. entiende. Ah, bueno, vamos a ser claros. Esto no es un Power nuevo. Yo junté el endotelio vascular, que está en la última parte de cardiovascular, que tiene otro color, pero que en el diseño me lo sumó al color del Power de la primera parte de respiratorio, que están en continuidad, para no cambiar de ventana y no ingresar dos PowerPoint. ¿Entendés? Sumé la última parte de cardio y la primera de respiratorio. Entonces vos vas a encontrar respiratorio parte 1, que es el Power que después de hablar de endotelio vamos a ver, y endotelio lo vas a encontrar de color naranja en continuidad en la última parte de cardiovascular. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Hola? Sí, ¿Se profe, perdió la gracias. conexión? No, estoy bien, Ah, estoy bien. bueno. Quedó más lindo, mirá, quedó más lindo y todo. Bueno, vamos a empezar porque es tarde y bueno, es así. El endotelio vascular, decíamos que los vasos tienen mucha importancia. El endotelio vascular hoy en día tenemos que considerarlo como un órgano porque es un epitelio plano simple. Cuando uno lo ve parece algo sencillo, un epitelio plano simple. ¿Qué importancia puede tener? Solamente debe ser de revestimiento. Sin embargo, el endotelio vascular ocupa muchos kilómetros o muchos metros cuadrados en su recorrido dentro de los vasos, tapiza el interior de las cavidades cardíacas, tanto auriculares como ventriculares, forma también la superficie de las válvulas, tapiza el interior de las venas, de las arterias, de los capilares, tapiza el interior de los vasos linfáticos. Como ven, el endotelio vascular tiene muchos kilómetros que se recorren y en cada localización, en el corazón, en las arterias de gran calibre, mediana o pequeña, el endotelio vascular tiene una función diferente, en principio. En cuanto a las características estructurales del endotelio vascular, no sé por qué no pasa este. Ah, bueno, ahí pasó. Entre las características del endotelio vascular, esperen porque estoy admitiendo gente que recién llega. Podemos decir, como dice acá, que es un epitelio plano simple, que se denominan células endoteliales. Como dije, tapiza el interior de las cavidades cardíacas, tanto auriculares como ventriculares, tapiza el interior de arterias, venas, vasos linfáticos y válvulas. Y tenemos que decir también que si bien es un epitelio plano simple, este endotelio es diferente en cada territorio porque cumple una función distinta en cada territorio. No es lo mismo el endotelio que se encuentra en los capilares que el endotelio que se encuentra a nivel de la aorta o de las venas o del propio corazón. Así que tienen propiedades particulares en cada territorio y así debe ser, ¿verdad? Se cree que es un órgano, o se lo puede asimilar a un órgano más grande del ser humano, porque pesa 2 kilos. El que nosotros conocemos, uno de los más pesados, es el hígado, que pesa 1.500 gramos, este pesa 2.000 gramos. Su superficie en extensión son 1.500 metros cuadrados, es bastante importante. Y algo más importante aún, que regula el pasaje de moléculas. El endotelio vascular regula el pasaje de sustancias nutricias hacia los tejidos, de oxígeno, retira el dióxido de carbono como material de desecho, retira los desechos del metabolismo de las proteínas o de cualquier otro desecho que se tenga que desembarazar eh, en los tejidos. Y lo hace a través del territorio de la microcirculación, a través de los capilares fundamentalmente. No es la única función que tiene, pero regula el tránsito de todas estas moléculas y alguien calculó que regula el tránsito de 7.200 litros diarios de sangre. Quiere decir que si bien tenemos 5 litros de sangre, la sangre va pasando continuamente a través de todo el sistema o la organización arteriovenosa de nuestro cuerpo y también linfática, que no es sangre sino linfa, pero esas
7.200 litros van pasando y es regulado por el endotelio vascular. Desde el punto de vista estructural, digamos que, como dije antes cuando hablamos de capilares, este epitelio plano simple que forma parte del endotelio, siempre uno tiene que recordar que está formado por 3 uniones, las células que rodean la luz del vaso sanguíneo que reviste el endotelio. Las 3 uniones son uniones estrechas, puede haber desmosomas, acá dice sonula ocludens, son las uniones estrechas. A veces son no tan estrechas o son más discontinuas, depende de cada región, pero siempre la hay. Una unión desmosómica que son arquitecturales, que están en la parte lateral, entre célula y célula, si hubiese más de una célula que conforma este endotelio o el contorno de cada vaso o del corazón, y uniones gap. Entonces, como ven, estas 3 uniones siempre son una adherente o occludens, desmosómica y gap, siempre están relacionadas con las uniones de este epitelio plano simple entre sí. Voy a admitir a alguien, pero bueno, estamos mirando una imagen histológica, simplemente para recordar que son vasos sanguíneos. Acá tenemos una arteriola, ahora la vamos a señalar, esta, una arteriola, acá tenemos una vénula, y cada uno de estos vasos, o arteriola o vénula, como ven la flecha, señala el endotelio, el núcleo de la célula endotelial. Y acá ven los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Bueno, la célula endotelial es una célula aplanada, como ya les dije, están unidas por esas uniones, que son uniones estrechas, desmosomas y gap, o uniones nexus, que es lo mismo. Y desde el punto de vista de las organelas que contiene el endotelio, tampoco están, digamos, son organelas tan importantes, pero sin embargo, tiene un aparato de Golgi, un retículo endoplasmático rugoso, un retículo liso, ribosomas, mitocondrias, en cantidades regulares, pero sí lo que tiene son unas vesículas que derivan del Golgi, que forman unos cuerpos que llaman cuerpos de Weibel-Palade, descrito por estos autores, y esos cuerpos dentro de la imagen de la microscopía electrónica, que acá prácticamente no se ve porque es muy delgada el citoplasma de esta célula, contienen moléculas como el factor von Willebrand de la coagulación o moléculas de adhesión como la P-selectina. La P-selectina, P viene de plaquetas y selectina viene de proteína unida a oligosacáridos. Es una proteína o una glicoproteína, la P-selectina, que tiene la capacidad de atraer a los glóbulos blancos de la sangre. ¿Por qué? Como dijimos cuando hablábamos de sangre en el primer cuatrimestre, los glóbulos blancos de la sangre están de paso dentro de la sangre. Su función es adherirse al endotelio en algún momento y transmigrar, pasar las fronteras del endotelio y llegar a los tejidos para defendernos de cualquier noxa, de cualquier agente patógeno. Los glóbulos blancos no quieren estar en la circulación sanguínea, tienen una vida media relativamente corta, no muy larga, y su función es salir. Por eso la célula endotelial permite la adherencia de los glóbulos blancos, que normalmente van por el medio con los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos van más al costado, pero cambian de posición los glóbulos en el momento que se necesite glóbulos blancos en los tejidos por alguna infección, los glóbulos blancos se acercan al endotelio y transmigran. Bueno, es un proceso complejo, que después vamos a ver una foto de cómo lo hacen, está en el ROS también. Pero vamos a hablar de las propiedades funcionales del endotelio, generales que tiene que ser siempre la generalidad antes de ir a lo particular. Como dijimos, es un órgano que controla muchos litros de moléculas. Dijimos que eran células planas, cómo estaban unidas, que revestían todas las cavidades arteriovenosas, el corazón. Y decimos que es una barrera de permeabilidad selectiva. Realmente, esa célula plana permite o deja pasar algunas moléculas por distintos transportadores y otras moléculas no las deja pasar o son reguladas. Claramente el oxígeno y el dióxido de carbono que tienen que pasar para nutrir a los órganos y tejidos debe pasar a favor de gradiente, porque son gases y los gases son hidrofóbicos. Y el endotelio es una célula que tiene una membrana plasmática que está formada por una bicapa de lípidos. Pero también pasan a través de la célula endotelial, cuando está muy cerca de los tejidos, como se ve en esta foto.
además de los glóbulos blancos, si hubiese una infección, pasa además glucosa, son los nutrientes que llevan los capilares hacia los tejidos y los capilares devuelven sustancias como, digamos, ion amonio u otros tipos de sustancias que deberán transitar por la sangre desoxigenada para ir y ser purificadas a nivel del riñón. Cuando hablemos de riñón, lo vamos a ver. Entonces, es una verdadera barrera de permeabilidad selectiva al endotelio. Además, es una barrera no trombogénica. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que los vasos sanguíneos se pueden lastimar, permanentemente se lastiman, se lesionan, el endotelio es muy frágil y cualquier aumento de la velocidad de la sangre, como en la hipertensión arterial, roza contra el endotelio y el endotelio se descama, se pierde. Entonces, las células, digamos, se recuperan porque hay proliferación de células endoteliales vecinas que hacen que se recupere. Pero uno puede perder sangre en esa lesión endotelial. Entonces, lo que se genera es una barrera trombogénica que se llama tapón hemostático, que lo vieron en sangre en su momento, con fibrina, con plaquetas, con adherencia y agregación plaquetaria y glóbulos rojos, que mientras tapa, evita la pérdida de sangre, mientras se recupera la célula endotelial. Una vez recuperado ese daño dentro de los vasos, que es como un raspón, como si tuviéramos un raspón a nivel de la piel, bueno, acá lo tienen dentro de la luz vascular. Normalmente forman tapones hemostáticos periódicamente, pero luego no coagula la sangre, o sea, no genera fenómenos trombóticos normalmente, solamente genera fenómenos de reparación de los vasos y luego genera fenómenos fibrinolíticos, quiere decir que desenvuelven el tapón hemostático, evitan que la sangre se coagule, eso quiere decir barrera no trombogénica, evita que la sangre se coagule. La sangre fuera de los tejidos se coagula. La sangre dentro de los vasos sanguíneos, gracias al endotelio vascular y a las sustancias que producen como heparinoides, que son anticoagulantes, la sangre no se coagula, salvo que haya un daño y que haya ese tapón hemostático perdure durante mucho tiempo y el endotelio no tenga la capacidad de degradarlo y entonces pueda sufrir en ese momento un cambio importante ese vaso. Además, modula el tono vascular y la cantidad de sangre que circula por los distintos vasos sanguíneos. El endotelio regula eso. ¿Por qué? Porque el endotelio secreta moléculas vasoconstrictoras y vasorelajantes. Dentro de las vasorelajantes, ustedes conocen el óxido nítrico, que es un gas que su acción dura 5 segundos nada más, segundos, ¿eh? Y este gas es producido por la acción de una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa se activa cuando, ¿sí?, se secreta acetilcolina, por ejemplo, en ese estímulo. Y se produce óxido nítrico y un subproducto que se llama citrulina, que se elimina por la orina. Pero el óxido nítrico difunde desde el endotelio, todo eso pasa en el endotelio, hacia el músculo liso, en aquellos vasos que tienen músculo liso, no en los capilares, que no tienen músculo, que tienen pericitos, y allí vasorrelajan. Quiere decir, hasta la arteriola tiene la capacidad de ser vasorrelajada, y la arteriola también mantiene un tono muscular porque hay sustancias como la endotelina 1 que son vasoconstrictoras. Quiere decir que el endotelio está expuesto a la vasorelajación y la vasoconstricción de acuerdo al caudal de sangre que reciba y también de acuerdo al caudal de sangre que quiere enviar hacia el territorio que sigue. Y como dije, por último, regula las reacciones inmunológicas e inflamatorias dejando pasar los glóbulos blancos cuando, digamos, sea necesario y sean activadas moléculas de adhesión que adhieran el glóbulo blanco al endotelio y dejen transmigrar, como se ve acá en la foto, al glóbulo blanco hacia los tejidos. Bueno, además, el endotelio vascular tiene otras propiedades funcionales, no solo las que recién vimos, como detalle importante. El endotelio a veces pueden sintetizar sustancias químicas u otras hormonas importantes, mantiene actividades metabólicas,
El endotelio, por ejemplo, puede oxidar lípidos que llegan hasta la sangre y esos lípidos tienen que ir hacia los tejidos porque son lípidos para las membranas plasmáticas. Pero a veces esos lípidos, cuando están en grandes cantidades, superan los receptores de esos lípidos. Y al superar los receptores o saturar a los receptores, los lípidos quedan mucho tiempo en contacto con el endotelio y son como un cuerpo extraño cuando no son absorbidos por algún receptor. Y al ser como un cuerpo extraño, el endotelio los reconoce como tal y lo que hace es oxidarlos, colocarles oxígeno. Entonces, al oxidarlos, estos lípidos, sumado a veces que el endotelio es más permeable, deja pasar a los lípidos dentro del vaso sanguíneo, formándose una capa de lípidos dentro del vaso sanguíneo entre la íntima y la media. Esa situación es patológica, se llama placa de ateroma, es la causa más frecuente de disminución de la luz de los vasos arteriales, no ocurre en las venas y en los vasos linfáticos, y es la causa más frecuente de lo que se llama infarto agudo de miocardio o infarto cerebral. Quiere decir, la ocupación de la luz de un vaso por una disminución de la luz del vaso por el engrosamiento de la pared irregular por depósito de lípidos patológicos, genera que de alguna manera no transite la sangre y no sean oxigenados debidamente ciertos tejidos, sumado al diámetro pequeño de la arteria coronaria o de las arterias basilar o de la arteria cerebral anterior, media o posterior, que son las que irrigan respectivamente el corazón y el sistema nervioso. Como ven, el endotelio es fantástico. Siempre digo esta frase porque a mí me parece, exorbitante decir que la juventud que tenemos nosotros no se mide en los años que uno cumple, sino en la salud del endotelio. Porque cada vez que el endotelio tiene menos luz, porque se deposita algo patológico y disminuye su diámetro, no van a pasar nutrientes y oxígenos a los tejidos y los tejidos envejecen y mueren. Entonces, la salud del individuo depende de la salud de los endotelios y la salud de los endotelios, de los vasos, se caracteriza por, bueno, la alimentación, la respiración, el estrés que sufre el individuo, la hipertensión arterial, la obesidad, distintos cambios patógenos o tóxicos como el cigarrillo o el alcohol que influyen sobre el comportamiento de este endotelio a la larga. Dentro de las características también inmunológicas del endotelio, el endotelio forma barreras de defensa. ¿Qué significa esto, barreras de defensa? Voy a ver si hay alguien, porque me pareció que había alguien esperando, pero no, creo que no. Las barreras de defensa son barreras que nosotros hemos estudiado en algunos órganos. Hemos estudiado barrera, hematoencefálica hace poquito, barrera hematotesticular por la célula de Sertoli, cuando vimos endocrino, barrera hematotímica, cuando vimos sangre y órganos linfoides, pero nosotros ahora vamos a estudiar la barrera alveolo-capilar para ver cómo pasa el oxígeno y el dióxido de carbono a través del aparato respiratorio cuando empecemos a estudiar aparato respiratorio. Pero el endotelio forma parte de esas barreras. Siempre decíamos que una barrera estaba formada por un endotelio de los vasos, sus uniones estrechas, como se ven acá en el dibujito, más alguna otra, por ejemplo, en el caso de la barrera hematotímica era muy compleja la barrera, tenía células epitelio reticulares tipo 1, tenía macrófagos, tenía la membrana basal, y acá la barrera está formada en este capilar nervioso por la célula endotelial que se ve de color amarillo, sus uniones estrechas, una célula que se llama pericito, que ya hemos hablado, que cumple las funciones en el capilar y en las vénulas como si fuera músculo que regula el pasaje de la sangre, porque tiene filamentos de actina y miosina. Y acá se ven los pies perivasculares astrocitarios. Estamos hablando en particular de un tipo de barrera, donde no solamente está formado por el endotelio esa barrera, sino por también, partes de células de ese órgano. Pero forma muchas barreras. Como una frase muy importante que yo le dije al grupo del lunes de ayer es que la personalidad de cada célula endotelial varía en cada barrera, en cada territorio tisular, en las arterias, en las venas, en los vasos linfáticos, en el corazón.
Es decir, que sea más permeable o menos permeable este endotelio, que deje pasar más sustancias o menos sustancias, deriva del territorio donde está. Quiere decir que el endotelio que conocemos nosotros, que deja pasar oxígeno, dióxido de carbono en distintas direcciones, desde los tejidos hacia la sangre, o nutrientes o desechos en distintas direcciones, es un endotelio permisivo, es un endotelio de los capilares, de la microcirculación. No es que las arterias y las venas no se nutran como órgano, pero no nutren a los órganos, porque la función de las arterias y las venas es el transporte de la sangre, en un sentido o en otro hacia el corazón, más veloz o menos veloz, pero no es la función de las arterias y las venas intercambiar sustancias y oxígeno con los tejidos, nutrir a los tejidos. Esa es la función de la microcirculación, de los capilares. Por eso el endotelio de los capilares es un endotelio fantástico, un endotelio que es muy delgado, pero tiene, por ejemplo, vesículas pinocíticas, que las habrán leído alguna vez en el ROS o en biología. Las vesículas pinocíticas es como si la célula bebiera, bebe el entorno, las partículas que están ahí con el agua, son vesículas de invaginaciones de la membrana plasmática endotelial, y también tiene fagocita, sustancias, y también forma lo que se llama tránsito de moléculas a través de un tipo de transporte que se llama transcitosis, donde la célula hace como una vacuola y hace otra y forma como una especie de pasaje. Bueno, eso seguramente se lo van a dar en fisiología, pero recuerden que es la única manera en la cual pueden atravesar las moléculas desde el endotelio hacia los tejidos y desde los tejidos hacia la sangre a través del endotelio. Lamentablemente el endotelio, como yo les dije, es muy frágil y así como parece muy seguro de sus acciones, cuando, cuando es lesionado, cuando es molestado por una noxa, por una bacteria, por un virus, por el cigarrillo, por el alcohol, por el exceso de lípidos que no son, digamos, captados hacia la célula endotelial y hacia los tejidos, el endotelio se hace disfuncional. Entonces es muy común que diga disfunción endotelial, quiere decir que el endotelio empieza a secretar moléculas que no debería secretar en ese momento, porque no es el momento adecuado. Si bien tiene la capacidad de hacerlo, no es el momento adecuado, pero las condiciones están dadas para que ese estrés que sufre el endotelio lo haga. Entonces, existen respuestas muy rápidas del endotelio que son reversibles y existen menos rápidas respuestas que son menos reversibles. Por ejemplo, las más rápidas y reversibles del endotelio son cuando hay inflamación, aumento de la permeabilidad vascular. Quiere decir que esas uniones estrechas que unían célula endotelial con célula endotelial retraen el citoesqueleto y dejan un poro más amplio entre la célula, la unión estrecha. Ya no es tan estrecha esa unión, dejando pasar a los glóbulos blancos que quieren ir a los tejidos para defendernos de alguna noxa. Eso no lo hacen solos, lo hacen porque el aumento de la permeabilidad vascular, el endotelio tiene receptores para dos sustancias que se producen en los fenómenos inflamatorios, que se denominan histamina y serotonina, que son, algunos de ustedes lo recuerdan, otros lo ven por primera vez, son sustancias químicas que tienen la finalidad de tener receptores en el endotelio vascular y permitir ampliar, digamos, esta barrera estrecha y dejarlo un poco más permisivo. ¿Para qué? Para que los glóbulos blancos salgan en este caso. Pero para que los glóbulos blancos salgan, además de aumentar la permeabilidad vascular, necesito que los glóbulos blancos interpreten que se tienen que pegar al endotelio para salir en algún lado a través de estos poros. Y para hacerlo, lo hacen a través de moléculas de adhesión celular. Estas moléculas de adhesión celular, una de ellas la mencionamos, es la P-selectina. Hay muchas, pero no las tienen que saber a todas. Así que el endotelio permite que los glóbulos blancos se desplacen, no solo por el aumento de la permeabilidad vascular, sino por la P-selectina, a través desde el vaso sanguíneo, desde la luz de la sangre, hacia los tejidos para generar una respuesta en una inflamación, por ejemplo. Es decir, sin inflamación, los tejidos nunca sanarían. El fenómeno inflamatorio es un fenómeno protector. Ustedes todavía no saben eso, pero es protector.
Claramente, si persiste la inflamación y no logra digamos, su objetivo, que es algún microorganismo, algún cuerpo extraño, entonces tiene dos problemas. Uno es que no logró el objetivo y puede dañar células sanas, y el otro que el objetivo sigue lesionando células sanas. Como ven, el endotelio trata de hacer todo lo posible. En las respuestas tardías del endotelio, el endotelio persiste en un estado alterado, activado, en donde hay factores que inducen esa activación, factores que están en el entorno de ese vaso sanguíneo que tiene el endotelio. Por ejemplo, factores de origen bacteriano, una bacteria que está mucho tiempo en un tejido y que está activando permanentemente que el endotelio disfuncional secrete citoquinas para llamar a los glóbulos blancos. La hipertensión arterial permanente que uno no trata, el estrés de la velocidad de la sangre genera que se lesione el endotelio. Cuando hay muchos lípidos, como les dije antes, estos lípidos trasudan por el endotelio y son capturados por células especializadas que se transforman en macrófagos que no deberían estar en la pared de un vaso sanguíneo y disminuyen la luz de este vaso porque engruesan la pared del vaso y pueden producir lesiones hipóxicas con baja concentración de oxígeno en los tejidos y pueden generar lo que se llama infarto, que es un área de muerte celular, de necrosis. Y el efecto de los virus también, los virus son muy irritativos del endotelio vascular y que van por sangre, muchos de ellos, y la hipoxia, cuando estamos en un lugar donde tenemos menos concentración de oxígeno, ya sea, bueno, porque hay un incendio y bajo la concentración de oxígeno en el aire, o estamos en una altura determinada en un país diferente al nuestro, donde hay menos concentración de oxígeno, el endotelio sufre también y se puede activar. Como ven, vamos a dar un ejemplo de la función del endotelio que lo vamos a aplicar el año que viene, que también lo menciona el Ross, que es que es la salida del glóbulo blanco hacia los tejidos. No lo tienen que saber de memoria, pero para que lo vean, este es el dibujito, no sé si están viendo el dibujito, de cómo el glóbulo blanco, este es el endotelio vascular, este es el epitelio plano simple, esta es la pared del vaso, a nivel de los capilares y vénulas, sobre todo a nivel de las vénulas. Es el único lugar donde pueden salir, no salen a través de las arterias y no salen a través de las venas grandes. Ven cómo los glóbulos blancos se activan también, en sus membranas existen moléculas que al estar activadas y atraídas por otras moléculas de alguna bacteria que esté en los tejidos, como lo ven acá, el endotelio promueve la síntesis o producción o reubicación de moléculas de adhesión celular que junto con las moléculas de la membrana del glóbulo blanco se atraen, se pegan y forman como una especie de pared. Estas células glóbulos blancos salieron de la circulación del estado de flujo laminar y se asocian al endotelio vascular y luego encuentran que hay aumento de la permeabilidad vascular porque las uniones estrechas ya no son tan estrechas y encuentran el lugar perfecto, siguiendo también moléculas de adhesión para desplazarse hacia el sitio donde se encuentran los microbios, como dice acá, en los tejidos, para poder. Los glóbulos blancos saben ustedes que nos defienden. Ya vimos sangre, tenemos neutrófilos, tenemos macrófagos. Y esto es un ejemplo de lo que puede hacer el endotelio y que parece una célula tan pequeña. Solamente yo les quiero demostrar que el endotelio es fantástico. Pero así como es fantástico, puede llegar a inducir digamos, fantástico en el sentido de que en los ganglios linfáticos se acuerdan que había una vénula postcapilar de endotelio alto y esa vénula dejaba pasar los linfocitos y que permitían que entren a la sangre. Como ven, está dado por el endotelio ese pasaje del linfocitario. Esto es buenísimo para que se lleven o que haya una respuesta inmunológica para ese tejido y que se informe al ganglio linfático, que es el que tiene que responder. Pero muchas veces el endotelio recluta el exceso o recluta glóbulos blancos dentro de su pared de vasos arteriales, y el exceso de lípidos en un obeso, en un diabético, etcétera, puede hacer que se forme una placa fibrolipídica que se llama placa de ateroma, que es lo que le decía antes yo, que puede lesionar los órganos. Bueno, ese es el ejemplo del ganglio linfático,
y recordamos que es anticoagulante o procoagulante dependiendo de si se lesiona o no se lesiona el endotelio. Es un esquemita que no lo tienen que saber, pero para saber que participa también el endotelio cuando se daña, formando una especie de tapón hemostático y luego lo degrada, porque ese tapón no puede continuar dentro del endotelio. Y ahí terminamos con el endotelio vascular. ¿Alguna pregunta? Simplemente resaltar la capacidad que tiene el endotelio, las actividades que tiene el endotelio, eso es muy importante. Tienen que acordarse de eso porque no solo porque puede haber alguna pregunta del endotelio o qué produce, qué no produce, vasorelajante, vasoconstrictor, anticoagulante, procoagulante, que son las características básicas. Deja pasar, o sea, participa en la inflamación, dejando pasar los glóbulos blancos desde la sangre hacia los tejidos cuando hay un proceso infeccioso, inflamatorio, o participa por supuesto, en la nutrición de los órganos y tejidos, que eso es muy importante. Como ven, el endotelio vascular es muy, muy, muy importante. Pero para dejar atrás el aparato cardiovascular, tenemos que empezar con el aparato respiratorio. ¿Alguno tiene alguna pregunta de aparato cardiovascular? ¿No? Entonces empezamos con respiratorio. Nosotros, el aparato respiratorio, ahora vamos a ver un dibujito, pero primero tenemos que decir que el aparato respiratorio es muy, muy, muy importante, tan importante como todos los órganos que conforman el cuerpo humano, pero quizás el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular los tiene muy presente porque forman parte de nuestra vida diaria. El aparato respiratorio tiene muchas funciones. Dentro de las funciones del aparato respiratorio, ustedes no me dejan mentir, es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono con los tejidos. Claramente, la sangre desoxigenada, que ya habíamos hablado, que llega al corazón a través del sistema venoso, va a ir a los pulmones a oxigenarse. Deja el dióxido de carbono que trae como producto de desecho de los tejidos, que se expira con el aire, digamos, expirado en la respiración, que es inspiración y expiración, y capta el oxígeno molecular del aire atmosférico y lo, digamos, asocia a la proteína hemoglobina, que después van a ver ustedes en fisiología cómo lo hace ese proceso. Lo cierto es que una vez que pasa por el pulmón, el dióxido de carbono sale del organismo como producto de desecho, que es derivado de los tejidos, del metabolismo de las mitocondrias para obtener energía, y el oxígeno ingresa también para llegar a la mitocondria, después de todas las células de nuestro cuerpo, para producir energía, ¿no es cierto? Lo utiliza la mitocondria. Como ven, el oxígeno molecular lo intercambia por el dióxido de carbono en el aparato respiratorio. Entonces tenemos dos procesos importantes en el aparato respiratorio. Uno es mecánico, es lo que llama la respiración. La respiración, cuando uno dice, ¿qué es lo que hago yo en el mecanismo de la respiración? Inspiro el aire atmosférico y expiro el aire atmosférico. La inspiración es activa, utilizo los músculos intercostales, baja el diafragma y se inflan los pulmones porque se está llenando de aire atmosférico con oxígeno. Recordamos que el aire atmosférico posee 21% de oxígeno y otros gases que no son oxígeno, pero tiene una buena concentración de oxígeno. Una vez que expiramos, la expiración es pasiva. Inspiramos, es activo, expiramos y es pasivo. Parece una clase de gimnasia, pero bueno, así es. Pero nosotros no vamos a ver lo que pasa solamente con los músculos intercostales o el diafragma, porque eso lo van a ver más que nada en anatomía o en fisiología. Nosotros vamos a ver la histología del aparato respiratorio, de cómo llega ese aire, a dónde llega, cómo hace el intercambio, ¿verdad? Y cuáles son las células que participan en ese intercambio. Pero el aparato respiratorio, si bien una de las funciones más importantes que tiene es el intercambio gaseoso con la sangre, este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, como vimos recién, para lograr sangre oxigenada y deshacerse de la sangre desoxigenada, en realidad a ese fenómeno se llama hematosis, ese proceso se llama hematosis y se cumple en los alvéolos del pulmón. Además, el aparato respiratorio participa en la depuración del aire inhalado. Quiere decir que el aire es como la comida, viene sucio, viene con partículas, puede venir con polvo ambiental,
puede venir con microorganismos y no nos damos cuenta porque son muy pequeñitos. De hecho, el aire ambiental puede venir con virus, puede venir con bacterias que están por debajo de la resolución de lo que nuestro ojo puede ver. Entonces, inspiramos cosas que por ahí no nos conviene inspirar, partículas tóxicas, partículas que se pueden depositar en el pulmón por su tamaño. Entonces el aparato respiratorio depura el aire inhalado, lo limpia, ¿sí? Y tiene distintos sistemas de depuración y a eso nos vamos a abocar también en esta primera parte de la histología, a reconocer el epitelio respiratorio que tiene funciones de depuración. Por otro lado, el aparato respiratorio, además de depurar el aire que ingresa a nuestro cuerpo, lo tiene que filtrar, depurándolo, lo tiene que calentar y lo tiene que agregar vapor de agua. Lo humidifica. ¿Por qué? Porque el oxígeno seco no pasa de la misma manera en el aparato respiratorio. Necesitamos que esté humedecido el oxígeno, que tenga cierto vapor de agua. Y eso se lo van a explicar en fisiología. Pero lo que nosotros tenemos que decir que existe un mecanismo histológico dado por estructuras histológicas que además de filtrar el aire, lo calienta porque está a 20 grados afuera y necesitamos, o más si hay más baja temperatura, y necesitamos calentarlo porque dentro de nuestro cuerpo el aire tiene que estar a 36 grados centígrados. Y además darle vapor de agua, darle cierto vapor de agua, cierta humedad que facilita el intercambio gaseoso. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Alguno me puede contestar? Sí, está claro. ¿Sí está Sí, claro? profe. Perfecto. Pero una Muy bien. consulta, profe, ¿estás Entonces, pasando la diapositiva o está una histología no, respiratoria? estoy estática porque las funciones en este Power no las tengo en el otro Power que tienen Ah, ustedes por ahí. sí, Pero está este acá me entonces. gusta porque esto explica muy lindo. No, estoy simplemente hablando de una introducción con las funciones. Buenísimo, gracias. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Perdóname. Tu nombre. Emerson. Emer- Emerson, Sí. disculpen chicos que le diga a él, pero no me llegó tu foto, por eso nunca pude hablar con la dermatóloga. No Ah, sé si está en bueno, spam o qué, o anotaste mal mi mail. Después yo te dejo, después nos quedamos un segundo, así te vuelvo a dar mi mail porque no me llegó tu foto, por eso no pude cumplir con hacerte lo que te tenía que dar ese fármaco que me pediste. perfecto, doctora, Pero gracias. lo vamos a hacer la clase que viene, no te preocupes. Dale, dale, Bueno, gracias. seguimos con las funciones del aparato respiratorio. No es solamente filtrar, humidificar y calentar el aire, que es muy importante, y, digamos, liberarlo de partículas tóxicas o partículas de gran tamaño, sino que el aparato respiratorio intercambia oxígeno por dióxido, como le dije, que se llama hematosis, que es una función fundamental, sino que también el aparato respiratorio tiene un órgano que se llama órgano del olfato. ¿Se acuerdan de los 5 sentidos? Tacto, que lo vimos más o menos en piel, después hablamos de ojo, cuando vimos nervioso, hablamos de oído más o menos, tuvieron que hacer un trabajo práctico, y hablamos del gusto, cuando hablamos de la boca, de las papilas gustativas, bueno, y nos queda otro órgano de los sentidos muy importante que está ubicado en el aparato respiratorio, que se llama el aparato olfatorio. Y lo vamos a ver porque histológicamente tiene estructuras que tienen que ver o células que pertenecen al aparato olfatorio. Entonces se encarga del olfato, del aparato olfatorio. De hecho, el virus de COVID que, digamos, parasita las neuronas que son o corresponden neuronales, que corresponden al olfato, las parasita y las destruye, pero por suerte, como vamos a hablar ahora del aparato olfatorio, justamente estas células que construyen o constituyen el aparato olfatorio realmente se pueden regenerar. Si hay neuronas que se regeneran, son las de neuronas olfatorias, que en 10 semanas se regeneran perfectamente. Por eso ustedes tardan, si tienen COVID, en recuperar en la primera etapa, cuando estaba el COVID que lesionaba todas las células de nuestro cuerpo y que era muy grave y no teníamos la vacuna. En ese entonces la gente perdía mucho el olfato y el gusto también, ¿no? Pero generalmente lo recuperaba muy de a poco. Si bien las Inés, neuronas del gusto se pueden recuperar, sí, escucho. ¿qué células las regenera? ¿Las células que constituyen el olfato?
la madre, las células madre. Después vamos a ver que dentro de del órgano del olfato hay 3 tipos celulares y uno de ellos es la célula stem o madre. Tenemos células madres que pueden regenerar a las células de sostén y a las neuronas del olfato, que son neuronas bipolares, olfatorias, así se llaman. Y van a formar el nervio olfatorio, que es el par 1, par craneal 1. Después lo vamos a ver, histológicamente. Gracias. ¿Sí? Y por último, tenemos que recordar que el órgano del olfato, el aparato respiratorio se encarga de lo que estoy haciendo yo, que siempre estoy difónica, de la fonación. Porque el aparato respiratorio contiene también a la laringe, y la laringe contiene repliegues membranosos que se denominan cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran como las, no sé, las, las cuerdas de una guitarra, y las cuerdas vocales se cierran y se abren y vibran frente al pasaje del aire. Cuando no están cerradas, vibran al pasaje del aire y reproducen un sonido que es poco entendible, pero ese sonido viaja a través de los nervios que correspondan hacia el sistema nervioso central, hacia el centro del habla, y el sistema nervioso central mágicamente lo reproduce en un sonido aceptable, audible y entendible, de acuerdo a la etnia que hemos aprendido de niños de cada individuo, ¿no? Al lenguaje que nosotros reconocemos. Eso vamos a ver. Entonces, aparato respiratorio, fundamentalmente la hematosis, intercambio gaseoso, la respiración, pero como dije antes, la respiración mecánica es solamente un mecanismo. Nos encargamos cuando intercambiamos en la hematosis oxígeno y dióxido de carbono de un tipo de respiración que ya la vimos en biología, o la vieron ustedes en biología, que se llama respiración celular, porque el oxígeno en definitiva tiene que llegar a la mitocondria de cada célula, porque somos organismos aeróbicos, y el dióxido de carbono se libera de cada célula como producto desecho en el ciclo de Krebs, se genera en el ciclo de Krebs después de sintetizar ATP. Como ven, la respiración llamada respiración celular in situ, en realidad es la llegada del oxígeno y la salida del dióxido de cada tipo celular, de todas nuestras células. Pero la mecánica, la que llamamos vulgarmente respiración, es la inspiración y la expiración, que es mucho más compleja porque involucra todos los espacios que tiene el aparato respiratorio. ¿Se comprendió esta pequeña introducción sin cambiar diapositiva? Vamos entonces a hablar de cómo está compuesto el aparato respiratorio. Y el aparato respiratorio está compuesto por 2 zonas, lo que se llama la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior, ahora vamos a ver un dibujito, comprende las fosas nasales, la nasofaringe, la orofaringe y hasta la laringe. Incluida la laringe es la vía aérea superior. Por debajo de la laringe, algunos autores la incluyen, no la incluyen, se encuentra la vía aérea inferior. Hasta acá todo es afuera del pulmón, porque ustedes saben que el aparato respiratorio está formado por un sistema de conductos que comienzan las fosas nasales de lugares, de espacios, incluye la nasofaringe o todas estas regiones de la faringe, y luego sigue con la laringe, la tráquea, los bronquios y el pulmón. Quiere decir que todo lo que estamos sabiendo como vía aérea superior son extrapulmonares, la laringe inclusive. Después lo que se llama vía aérea inferior, van a ver que está formada desde la laringe, tráquea, bronquios y por supuesto pulmones. Ahora vamos a ver, miren, este es el Profe, dibujito que yo les quería mencionar. Sí, una escucho. consulta. ¿La laringe está involucrada en las vías aéreas inferiores y también superiores o solo en las superiores? Claro, en realidad la laringe está incluida hasta la laringe como vía aérea superior, pero eso es anatómico, a mí no me interesa. La laringe forma parte de la vía aérea superior, porque mira dónde está, a nivel de la garganta, hasta acá, esto es laringe, 4 centímetros tiene. Y desde la laringe para abajo podemos decir que es vía aérea inferior, que comprende la tráquea, los bronquios principales. Estos bronquios se ramifican, se rodean de una membrana que se llama pleura, como el pericardio, pleura visceral, y todas estas ramificaciones
de los bronquios, que se llaman bronquiolos. Después, cuando son más pequeños, van a formar alvéolos, sacos terminales. Y esos alvéolos van a tener una pared donde en esa pared va a transitar capilares de la arteria pulmonar y ahí se produce el intercambio gaseoso. Pero bueno, por eso hablo de extrapulmonar o intrapulmonar. En este dibujito se ve perfecto lo que es la vía aérea que está por afuera, que hablan de vía aérea superior, fosas nasales, que es esto, lo que se llama faringe, los 3 segmentos, nasofaringe cerca de la nariz, orofaringe cerca de la lengua, a nivel del istmo de las fauces, y laringofaringe enfrente de la laringe. Me da lo mismo si la incluyen. Acá la incluye, ¿ven? Vía aérea superior incluye la laringe, ¿lo ves? Sí, sí. Este corchete. Y vía aérea inferior habla de la tráquea, por debajo de la laringe, que es continuidad de la laringe, ¿verdad? Atrás está el esófago. Habla de la tráquea, con sus 20 anillos cartilaginosos. Habla de que se subdivide la tráquea en 2 porciones, que se denominan bronquios primarios o fuentes. El bronquio primario derecho va a ir al pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, que acá no están dibujados, y el bronquio primario izquierdo va a ir al pulmón izquierdo, que tiene 2 lóbulos. Los lóbulos en cada pulmón, en el derecho, que tiene 3, se llaman superior, medio, inferior. Y en el izquierdo, que tiene 2, lóbulo superior y lóbulo inferior. Pero ni bien ingresa el bronquio primario al pulmón y se subdivide en cada lóbulo. Y al subdividirse en cada lóbulo se van a llamar bronquios secundarios o lobares, porque van a ir a subdividirse dentro de cada lóbulo, como de una manera independiente. Pero lo vamos a ir viendo. ¿Hasta acá vamos bien? La zona es más compleja. La zona de lo que es la cavidad oral, fosas nasales, es más compleja que el resto, porque después vamos a ver que la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos son todos muy parecidos. Si hacemos un cuadro decimos, en la laringe está esto, en el bronquio no está esto, en el bronquiolo está esto, en la segunda clase. Y los alvéolos es otro capítulo particular, que no es difícil tampoco. Y ahí se termina el respiratorio para nosotros, ¿verdad? La porción respiratoria, que sería, porque tenemos 2 vías, además, yo no lo dije esto, pero lo vamos a ver. Nosotros vemos que hay 2 vías, vía aérea superior y vía aérea inferior, hasta acá llegamos. Entonces después tenemos otro planteo, si el aire se conduce o se difunde. Si el aire se conduce, empieza por las fosas nasales entrando, entonces se llama sistema de conducción del aire. Y uno diría, de toda esta vía aérea superior e inferior, ¿hasta dónde se conduce el aire? Porque una cosa es conducir, yo voy a conducir hasta mi casa y después voy a entrar a mi casa, dejo el auto y entro a mi casa. Entonces el aire es lo mismo, se conduce por un sistema de canales que empiezan en las fosas nasales, como ven acá en el dibujito, y el aire se conduce, mientras se va ramificando y va pasando por la vía aérea superior e inferior. Y solamente el aire va a difundir, digamos, el oxígeno va a difundir del aire, el oxígeno del aire, a nivel de los alvéolos. Y los alvéolos forman todo lo que es la superficie del pulmón. La gran ramificación de los bronquiolos terminan en sacos delgados denominados alvéolos, de 144 metros cuadrados o mucho más, ¿sí? Para cada pulmón. Entonces, creo que son kilómetros cuadrados, pero después vamos a ver. Entonces, vamos a ver que la extensión, como son medios sacos, si nosotros los extendiéramos, la extensión a lo largo es realmente muy extensa. Entonces, hay 2 vías aéreas, además de la superior y la inferior. La que se llama vía aérea de conducción del aire, que solo conduce, lo filtra, lo humidifica, le saca las partículas tóxicas, lo conduce y lo limpia y lo calienta, todo, y lo purifica. Y la vía aérea de difusión, donde deja perfectamente listo ese aire rico en oxígeno para el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Entonces, como ven acá, la vía aérea de conducción involucra toda la vía aérea superior, todo lo que se llama vía aérea superior, fosas nasales, faringes, las 3 porciones, laringe, tráquea y bronquios primarios. Entonces está involucrando la vía aérea superior y parte de la vía aérea inferior, e incluso la intrapulmonar, que serían los bronquiolos. Los alvéolos que están al final y que forman una gran arborización, formando la estructura del tamaño del pulmón,
es en realidad la última porción de la vía aérea inferior, que acá no está dibujada, y esa es la única que participa en la difusión de los gases. Mientras tanto que la gran mayoría y la gran diversidad de conductos, que vamos a ver ahora, participa en la conducción del aire, calentándolo, humidificándolo y liberándolo de partículas tóxicas para que llegue en condiciones al alvéolo y se produzca el famoso intercambio gaseoso o hematosis. ¿Tienen duda de lo que estoy diciendo o está claro? No, está claro. Muy bien. Entonces, por eso acá dice que la porción respiratoria comprende en esta diapositiva, en realidad, la porción conductora comprende vía aérea superior y gran parte de la vía aérea inferior, hasta el bronquiolo terminal. Los bronquiolos se ramifican unas 16ª generación después de la tráquea. O sea, del bronquio primario salen 2, de una de esas ramas salen 2 más, y así se van dicotomizando. De uno salen 2, y 2, y 2, y 2, y 2, y vamos a tener una arborización importante que al final van a terminar en sacos ciegos llamados alvéolos, y cada vez van a tener una pared más delgada. La porción conductora llega hasta el llamado bronquiolo terminal. Viene bronquio primario, bronquio secundario, bronquiolos varias generaciones hasta el bronquiolo terminal, hasta la 16ª generación. Entonces, de allí se forman los sacos alveolares, que es la última porción. Pero ya no se llama bronquiolo. Esos sacos alveolares tienen varios nombres. Después vamos a ver que la porción respiratoria del pulmón forma todo el pulmón y está compuesta por 4 estructuras, que son estas, que dice B, que el autor lo pone a modo de examen. Y la porción respiratoria comprende ¿los bronquiolos terminales? No, porque yo dije que hasta los bronquiolos terminales se conduce el aire, así que no podemos incluir a un bronquiolo terminal, porque no hay alvéolos en su estructura. Entonces la porción respiratoria comprende los bronquiolos respiratorios, donde ya comienzan a haber alvéolos, es un mix entre el bronquiolo terminal y el alvéolo en cuanto a estructura histológica. Conductos alveolares, cada vez hay más alvéolos y se ramifican más. Sacos alveolares que quedan como en fondo de saco ciego y alvéolos que forman, digamos, un saco alveolar está formado por 4 o 5 alvéolos, que es un semicírculo. ¿Se entiende? Hasta acá como una pompa de jabón. Entonces, en la respuesta del autor, si este dice bronquiolos terminales, el C dice bronquiolos terminales, y el D es el único que no dice bronquiolos terminales, pero dice sacos alveolares y le falta alvéolos. En realidad, los 4 componentes de la porción respiratoria donde se intercambia oxígeno y dióxido de carbono es la B, la correcta. ¿Se entiende hasta acá? Son estos 4 componentes hasta el final. En la diapositiva, sí, profesora, habla también asino pulmonar. Está muy bien. El asino pulmonar es estos 4 componentes. El famoso asino pulmonar está formado por estos 4 componentes. No quería poner la palabra asino pulmonar, pero la tengo que decir porque después la voy a tomar en el examen. El asino pulmonar es la porción respiratoria. Claramente no tiene nada que ver con el asino que ustedes conocen de las glándulas salivares. Sin embargo, después vamos a ver que también hay asinos de glándulas exócrinas en la estructura histológica del aparato respiratorio en la vía aérea superior. Pero la palabra asino está puesta en diferentes lugares. En este caso se llama asino pulmonar a la porción respiratoria comprendida por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. La porción conductora, nos vamos para atrás porque estábamos bien abajo en el pulmón, está formada por la cavidad nasal, la nasofaringe, orofaringe, laringe, hasta ahí vía aérea superior, pero continuamos, porque sigue siendo conductora la vía aérea inferior, tráquea, bronquios, bronquíolos, bronquiolos terminales. Hasta acá se conduce el aire. En el asino pulmonar, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos, difunde el aire. O sea, se intercambia el oxígeno por dióxido de carbono.
Después, por otro lado, tenemos que pensar que en todo aparato, digamos, que tiene una luz, una cavidad, como es el aparato respiratorio, el aparato Profe, digestivo, genital urinario. Sí, profe, ¿puede pasar para atrás un segundito para poder ver la última ahí. hoja? Esa. Bronquio. Mm, Perfecto, gracias. muy bien. Y Decíamos que en todos, sí. yo no entendí lo de que dijiste del asino pulmonar. El asino pulmonar es un término que utilizamos, se utiliza en histología para englobar la porción respiratoria del aparato respiratorio, o sea, la porción donde se hallan alvéolos. Si el único lugar donde se intercambia el oxígeno por dióxido de carbono es al final de toda esta vía de conducción del aire, que ya no se llama vía conductora, se llama porción respiratoria y comprende 4 segmentos que se continúan de los bronquiolos terminales, de la ramificación de la porción conductora, y se denominan bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. ¿Qué tienen en común estas regiones? Que todas tienen alvéolos que van de menor a mayor y terminan siendo alvéolos. Y si hay alvéolos, hay intercambio gaseoso y se llama asino pulmonar, así fácil. Además de las glándulas acinares que vamos a ver asociadas en el aparato respiratorio. La palabra asino puede estar involucrada en varias cosas, a eso me refiero. ¿Se entiende? Genial, gracias, sí. Muy bien, ahora vamos a decir que en todo órgano existe lo que llaman mucosa lingual, mucosa del aparato digestivo, que se acuerdan que había 4 capas, mucosa, submucosa. Bueno, acá también tenemos una mucosa. Y en la cavidad nasal es irregular la mucosa, porque la cavidad nasal es irregular y es una membrana que está formada por el epitelio de revestimiento más la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Eso se llama mucosa, incluida la membrana basal donde descansa el epitelio. Entonces nosotros tenemos que aprender que cuando digamos mucosa del aparato respiratorio, tenemos que hacer referencia al tipo de epitelio, su membrana basal y su lámina basal o tejido conectivo laxo, que es la capa que reviste el aparato respiratorio. Todo el aparato respiratorio está revestido por una mucosa. Lo que sucede que no es lo mismo la mucosa que está en la vía aérea superior o que está en la vía aérea inferior, porque va modificándose. Y se va a modificar en función de qué? En función de 2 parámetros importantes. Uno es la depuración. Tenemos que pensar que se depura en forma distinta arriba que abajo. Y el otro parámetro importante es la luz. Cada vez que dividimos una estructura de conducción del aire, las luces se van haciendo más pequeñas y la pared adquiere diferentes connotaciones. Por ejemplo, pierde cartílago y gana músculo, o sea, gana un tono muscular, que la mantiene a la luz permeable, no impermeable, si no el aire no pasaría, pero con distintas estructuras histológicas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Por un lado vamos a analizar las estructuras que tienen que ver con la depuración en cada segmento y por otro lado vamos a analizar la pared que permite ser permeable, que la luz sea permeable y deje pasar el aire en toda la longitud del aparato respiratorio. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. En este contenido vamos a ver fosas nasales, laringe y tráquea. Pero por supuesto que como no llegamos, porque tenemos poco tiempo, vamos a ver fosas nasales y faringe. La laringe, la tráquea, la vamos a ver la clase que viene después del parcial. Acá vamos a ver entonces las fosas nasales en un corte sagital. Estamos viendo la base del cráneo, estamos viendo una parte ósea y estamos viendo en celeste una parte cartilaginosa. Y en rojo por fuera estamos viendo la piel que reviste esto, que es la fosa nasal. Acá tenemos una sola fosa nasal. Hay un tabique que separa en el medio la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. Pero acá tenemos una abierta, cortada, para ver qué hay adentro. Y adentro de la fosa nasal, nuestro dedo puede alcanzar solo 1 centímetro o 2 nada más. El vestíbulo alcanza, que es esta zona. En el vestíbulo, el epitelio de revestimiento es continuidad del epitelio plano estratificado de la piel, que rodea el cartílago elástico de la punta de la nariz y da la vuelta. Y reviste más o menos 1 centímetro o 2 centímetros la parte interna que se denomina vestíbulo. Entonces, la fosa nasal está formada por 2 porciones, por 3.
una porción muy pequeña que se llama vestíbulo nasal, una porción muy amplia que ocupa casi toda la parte inferior de la fosa nasal que se llama porción respiratoria o cavidad nasal propiamente dicha, y una porción del techo que acá está dibujada como una pintura de azul que se llama porción olfatoria, donde está ubicado el órgano del olfato. ¿Está claro hasta acá lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí. Vamos a tener 3 tipos de epitelio. El epitelio del vestíbulo, que es continuidad de la piel, el epitelio que reviste la cavidad de cada fosa nasal propiamente dicha, que realmente tiene mucho espacio, que tiene epitelio respiratorio, y después lo vamos a mencionar, y esta mancha que se ve acá de unos 5, 8 milímetros y que también bordea el tabique y la parte superior o techo de la fosa nasal, una mancha amarillenta, pero acá se ve de azul, después voy a decirle por qué se ve amarilla, se llama órgano del olfato o porción olfatoria y tiene otro tipo de epitelio, 3 tipos de epitelio. En el vestíbulo 1, ¿sí? En su gran mayoría el epitelio respiratorio dentro de la fosa nasal y en la porción olfatoria el epitelio olfatorio. Les quiero recordar que en este dibujito vemos 2 cosas o 3 cosas muy interesantes también. Por ejemplo, en los huesos de la base del cráneo que vemos acá, podemos ver que este hueso y este hueso están aireados. Si estos huesos están aireados y tienen un espacio tan grande como un agujero muy grande en el hueso esponjoso, decimos que este hueso tiene cavidades labradas dentro del hueso. Estas cavidades labradas se llaman senos paranasales. Entonces, después vamos a ver que los senos paranasales son pares, derecho-izquierdo, y comprenden los huesos de la cara y los que organizan la base del cráneo y la cara. Después vamos a hablar de ellos. Y tienen que estar neumatizados, tienen que haber aire, para que los senos paranasales, que son estos espacios aéreos labrados dentro del hueso y que conforman y forman la cavidad, la cara final del individuo, tienen que estar neumatizados, no tienen que tener pus, ni tienen que tener bacterias. Y no están cerrados, porque si estuvieran cerrados no tendrían posibilidades de airearse, sino que tienen un conducto que los comunica con la fosa nasal, que acá no se ve. Un conducto muy pequeño, pero el epitelio de revestimiento dentro de este seno labrado en los senos paranasales es respiratorio, idéntico a lo que se ve en la porción de la fosa nasal llamado epitelio respiratorio. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, Por último, vamos a agregar que si nosotros miráramos cada fosa nasal con una luz, con un endoscopio, veríamos, en la boca es muy fácil, porque abrimos la boca y vemos 2 agujeros al lado de la úvula, que es uno solo, que se llama istmo de las fauces, que comunica por acá con la faringe, orofaringe. Pero en la nariz no es tan fácil. Abrimos la nariz y vemos el agujero, porque es muy largo el trayecto de acá hasta acá. Entonces no hay luminosidad y además es muy irregular la pared de la fosa nasal. Entonces tenemos que ir con una gomita que se llama endoscopio y vamos a ir muy profundo, eso molesta mucho, y se hace una nasoscopía y podemos ver 2 agujeros, uno de la nariz derecha que comunica con la nasofaringe y otra de la narina izquierda que comunica con la nasofaringe. Esos 2 agujeros se llaman entonces coanas. La coana derecha comunica la fosa nasal derecha con la nasofaringe y la coana izquierda comunica la fosa nasal izquierda con la nasofaringe también, con el mismo sitio, pero están separadas ambas coanas por el tabique nasal, que acá no se ve, porque lo quitamos para ver qué hay adentro de una de las fosas nasales. ¿Está claro? Bueno, y para terminar un poco esta diapositiva, vamos a decir que la porción respiratoria, que tiene epitelio respiratorio, que todavía no dijimos cuál es, pero lo estudiamos cuando vimos epitelios, la nasofaringe, que es esta región, este espacio donde se choca con las coanas y desembocan las coanas en la nasofaringe, también tiene epitelio respiratorio. Vamos a continuar. Acá se ve mejor. Se ve mejor porque estamos viendo también los dientes, estamos viendo el maxilar superior, estamos viendo que esta es la orofaringe abajo, pero arriba es la nasofaringe y las coanas serían este espacio. Acá tenemos una coana.
Y lo que vemos también los huesos neumatizados de los senos paranasales, y ya tenemos nombres. Para el que se ve en la frente, derecho e izquierdo, se llaman senos paranasales frontales, frontal derecho y frontal izquierdo, a cada lado del hueso de la nariz. Después tenemos más escondido el seno etmoidal, de un lado y del otro. Y la silla turca por arriba del seno esfenoidal, perdón, dije hemodial, esfenoidal. Y la silla turca arriba del hueso esfenoidal, que se acuerda que lo estudiamos con endocrino cuando dijimos que se alojaba la glándula hipófisis allí. Después tenemos un área que no estamos viendo, que es el hueso etmoidal. Y también vamos a ver también senos etmoidales, que no los estamos viendo por la posición del corte. Y después tenemos también los senos maxilares, que son los que están en las cachetes, ¿sí? En las mejillas. Esos senos están labrados a nivel del hueso maxilar superior, la parte de derecha e izquierda, y también son bilaterales. Que les dije que tenían que estar neumatizados. Pero además, podemos ver, sí. Perdón, acá en el dibujito anterior Sí. hemos puesto que eran senos paranasales y acá en este dibujo dice seno etmoidal. ¿Es lo mismo o es otra cosa? No, es que los senos paranasales son varios. Tenemos Bien. 2 frontales, 2 maxilares, esfenoidal de acuerdo al hueso de un lado y del otro, etmoidal, son varios los senos paranasales. Los más conocidos son el frontal y los maxilares, los 2 frontales y los 2 maxilares, pero en la profundidad tenemos espacios aéreos labrados en el hueso esfenoidal, que es el hueso que también tiene la silla turca y aloja a la glándula hipófisis. Está bien, gracias. ¿Sí? Es más anatomía que otra cosa, pero es importante decirlo porque están revestidos por epitelio respiratorio y tienen un conducto, digamos, tienen un espacio que los comunica con la cavidad nasal. Entonces, yo tengo sinusitis, por ejemplo, tengo inflamación del seno. El seno está ocupado, me hago una radiografía y en lugar de ver aire, que se ve oscuro el aire en la radiografía, se ve blanco. Y está ocupado ¿por qué? Por pus, está ocupado por moco, porque el epitelio respiratorio secreta mucho moco, como fenómeno de degradación de partículas o de bacterias. Pero bueno, después vamos a hablar de los senos paranasales. Quiero llegar acá, a donde dice adenoides. En el techo de la nasofaringe, además de tener el epitelio respiratorio, digamos, en el tejido conectivo rodeado por el epitelio respiratorio del techo de la nasofaringe, hay un acúmulo de linfocitos B y T, acúmulos de B y linfocitos T sueltos. Eso se llama amígdala. Hemos estudiado amígdalas en el aparato digestivo, amígdala lingual, palatina, amígdala tubaria para el oído, y esta se llama amígdala, entonces, faringea, de la nasofaringe, y se llama adenoides. ¿Quién no tiene adenoides? De adenoides, algunos lo llaman carne crecida. Si las adenoides crecen mucho, porque mucha reacción linfoide por infecciones, obstruyen la cavidad de la nasofaringe y no dejan pasar el aire a través de la cavidad nasal. ¿Se dan cuenta? Por eso los operan a los chiquitos que tienen adenoides. Pero, ¿qué pasa? Las adenoides las tenemos todo. Es un tejido protector porque tiene linfocitos. Es mejor no sacarlas. Tenemos 2, la de la fosa nasal derecha y la de la fosa nasal izquierda. ¿Se entiende este dibujito? Entonces, las regiones de las fosas nasales se dividen en 3. Vestíbulo nasal, que es el más pequeño, revestido por epitelio plano estratificado no queratinizado. La región respiratoria, que es la mayor parte de la cavidad nasal, que está revestido por epitelio respiratorio y la mucosa respiratoria. Y la región olfatoria, que es 1/3 del techo de cada fosa nasal y parte del tabique que separa cada fosa nasal, que tiene mucosa olfatoria revestida por epitelio olfatorio. Ahora vamos a ver cuáles son sus componentes. Acá vemos la distribución de estas estructuras y del epitelio que reviste cada zona. Lo que pasa es que todavía no sabemos histológicamente qué epitelio. ¿Hasta acá todo el mundo me sigue? Sí. Bueno, esta es la misma foto, pero se agregan algunas cosas, ¿no es cierto? Vamos a agregar el epitelio de lo que se llama vestíbulo nasal. Como es continuidad de la piel, el vestíbulo nasal,
que tiene menos extensión, tiene epitelio plano estratificado, que es esto que ven acá, no queratinizado o en parte queratinizado. Tiene la mucosa del vestíbulo, además del epitelio, tiene la lámina propia, que es esto que están viendo acá, tejido conectivo laxo. Nada más que eso, pero nada más no. Hay glándulas sudoríparas, endocrinas, y también porque tenemos sudor en la nariz, pero también tenemos pelos, unos pelitos que están adentro de la nariz, muy cerca de la nariz, en esa zona. Esos pelos reciben este nombre, vibrisas. Pelos rígidos, que algunos se cortan ya de mayores, que son más duros todavía, se llaman vibrisas, que atrapan partículas grandes, por ejemplo, no sé, una mosca, un polvo, eso está atrapado en las vibrisas. Uno cuando se limpia a veces la nariz, se limpia también las partículas oscuras, están adheridas a los pelos de las vibrisas. Entonces el epitelio que reviste y es continuidad de la piel, la zona del vestíbulo nasal, que es la primera parte, tiene un epitelio plano estratificado, al inicio queratinizado y después no queratinizado porque está húmedo por dentro, humedecido por las secreciones de lo que es la cavidad nasal. Está descansando sobre un tejido conjuntivo denso y ambos, el epitelio y el tejido conjuntivo denso, forman la mucosa del vestíbulo nasal y contiene pelos y glándulas sebáceas. La glándula sebácea se desemboca el conducto excretor en los pelos como en cualquier otro lugar y ayuda a atrapar partículas porque tiene lípidos y tiene también la secreción de lisozima, que ya es una enzima que hemos visto en varios aparatos, sobre todo en el digestivo, que la lisozima degrada paredes bacterianas. Como ven, tiene un sistema de depuración dado por los pelos, dados por el moco que después vamos a hablar, pero fundamentalmente por los pelos y las glándulas sebáceas y el epitelio protector plano estratificado no queratinizado. Ese es el vestíbulo nasal. Pero ahora vamos a hablar de la porción respiratoria, que sería la cavidad nasal propiamente dicha. Y vamos a llegar hasta la porción olfatoria, nada más. Profe, abajo es Sí, conectivo que había en la diapositiva conectivo anterior. denso. Conectivo denso que se adhiere al periósteo. Sí, Dale. sí. Conectivo denso, no sé dónde. Este es conectivo denso que se adhiere al periósteo, firmemente al periósteo o al pericondrio, si estuviéramos en la parte cartilaginosa. Si es que alcanzamos, porque estamos en el vestíbulo. En este caso sí alcanzamos al cartílago, porque está muy en la puntita el cartílago elástico de la punta de la nariz. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porción respiratoria. Vamos a analizar lo que hay dentro de la cavidad nasal, que cuando nos queremos meter el dedo se ve horrible, anfractuosa, sangramos, nos molesta y nos duele. En realidad el hueso que forma la cavidad nasal es un hueso de la cara que es irregular y tiene esta forma, como la ven acá. Tiene lo que se llaman turbinas. Acá la palabra dice conchas nasales, que son como una especie de sobreelevaciones o turbinas. Estas turbinas también se lo llama, bueno, ya me voy a acordar, bueno, ya me voy a acordar. También tiene otro nombre, pero bueno, estas turbinas o estructuras sobreelevadas del hueso dejan espacios huecos en el medio. Hay 3 turbinas, la superior, que es más chica, la media y la inferior, y dejan espacios huecos. Como ven acá estamos viendo solo el hueso, desprovisto de la mucosa respiratoria. Acá ya le pusimos la mucosa respiratoria, que es de color rojo, porque está muy vascularizada. Por eso se simboliza con el color rojo. Y la mucosa respiratoria tiene epitelio respiratorio, que ahora vamos a hablar cómo es el epitelio respiratorio, está adherido y tiene una lámina propia de tejido conectivo denso adherido firmemente al periósteo o al pericondrio. Acá será el periósteo porque está el hueso y acá será al pericondrio porque está el cartílago. No hay submucosa. Quiere decir que acá no es como el aparato digestivo, submucosa, no. Acá está la mucosa en la cavidad nasal unida al periósteo. Epitelio respiratorio, que todavía no dijimos su nombre, y por debajo descansa sobre un tejido conectivo denso, pero también sí, hay algunas glándulas que las llamamos glándulas mixtas. Las glándulas mixtas que están en el tejido conectivo, antes de unirse al periósteo, son glándulas que proveen
de la secreción que tiene la cavidad nasal. La cavidad nasal tiene una secreción protectora y atrapadora y degradadora de bacterias o de polvillo ambiental. La cavidad nasal, el epitelio secreta ya mucoproteínas a través de las células caliciformes que vamos a mencionar ahora. Pero además las glándulas mixtas están en la lámina propia y favorecen la secreción tanto de mucoproteínas y de enzimas antibacterianas o inmunoglobulina A. Estas glándulas mixtas son idénticas a las glándulas que veíamos o estudiábamos cuando estudiábamos glándulas salivares. Son acinos y son acinos serosos, mucosos y mixtos. Hay de las tres proporcionalmente. Acinos serosos, mucosos y acinos mucosos con semiluna serosa y conductos excretores. Con lo cual, estas glándulas son exócrinas, no forman glándulas salivares, están dentro del estroma, o sea, dentro de la lámina propia, debajo del epitelio respiratorio, y sus conductos excretores emergen hacia la luz del epitelio respiratorio, liberando sus productos de secreción y humedeciendo la cavidad nasal para la depuración. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿O no? Sí, está claro. Bueno, entonces, vamos a continuar ahora con el epitelio respiratorio, el famoso epitelio respiratorio que forma la cavidad nasal y que está por encima del vestíbulo. Ese epitelio respiratorio lo estudiamos cuando estudiamos epitelio. Está formado por 5 tipos de células, pero tiene un nombre muy largo. ¿Cómo se llamaba el epitelio respiratorio? Cilíndrico, porque tiene células cilíndricas. Ciliado, porque tiene cilias, algunas de sus células, la mayoría. Pseudoestratificado, porque todas las células se apoyan en una membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado y con el agregado de células caliciformes interpuestas. Quiere decir que además de las células caliciformes y las células ciliadas, vamos a encontrarnos con otros tipos celulares, porque hay 5. Las células en cepillo, que son estas, que se creen que son sensoras, sensoriales, detectan la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. Las células de gránulos pequeños, que llaman células de Kulchinsky o neuroendocrinas, que liberan sus productos a la sangre y liberan hormonas, que serían, las hormonas que liberan son del tenor de las catecolaminas, se llaman bombecina, y que controlarían esta concentración de oxígeno y de dióxido de carbono. No están muy aclaradas la función de las células neuroendocrinas, pero serían esas. No están tan claras como en el tubo digestivo, que hay muchas más. Y finalmente las células madres o células basales. Las células basales funcionan como células madres y regeneran a todos estos 5 tipos epiteliales. Regeneran células caliciformes si se dañan, regeneran células ciliadas si se dañan, regeneran células neuroendocrinas y regeneran células en cepillo. ¿Alguna duda del aparato de cómo es el epitelio respiratorio? Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes asociadas a células en cepillo, células neuroendocrinas y células basales STEM. ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, ese epitelio está distribuido en toda lo que es la cavidad nasal y también en la nasofaringe. Acá vemos un corte donde podemos ver los senos paranasales, estos espacios vacíos del hueso maxilar superior, esta es la lengua, y está cortado, este es el cerebro, y acá vemos bueno, los huecos donde están las cavidades oculares. Está cortado para ver el tabique nasal y para ver los cornetes o turbinas. El segundo nombre que no me salía de las turbinas se llaman cornetes. 3 cornetes, superior, medio e inferior. Fíjense que los cornetes, si los tomamos de costados el corte, o lo tomamos así, el corte está pasado por acá, así que lo vemos así. El cornete, cuando entra el aire por la nariz, el aire se mete entre 2 cornetes, entre el inferior y el medio y entre el medio y el superior.
Al pasar por ahí es porque el aire pasa por el medio, entre el tabique y los cornetes, y también pasa por entre medio de los cornetes. Este fenómeno del pasaje del aire a través de los cornetes hace que debajo del epitelio respiratorio, que está la lámina propia, y en la zona del tabique y en la zona de los cornetes en particular, haya un gran desarrollo de un plexo vascular venoso. Este plexo vascular se llama mancha de Kisselbach o plexo vascular venoso. Este plexo va en una dirección, en dirección en contra de la corriente del aire. Si el aire ingresa de afuera hacia adentro, la dirección de la sangre del plexo vascular va desde adentro hacia afuera, chocándose contra el aire. Y cuando dos extremos se chocan, uno, digamos, favorece al otro. El aire viene frío y viene seco. Digamos, los vasos tienen una temperatura 37 grados, la sangre, y tienen vapor de agua, con lo cual le dan vapor de agua al oxígeno y lo calientan. Dos de las funciones que dijimos hoy se están cumpliendo. Calientan y humidifican el aire inhalado. Además de que el epitelio respiratorio con las glándulas anexas más las células caliciformes tienen, y las cilias, tienen la función de atrapar partículas de polvo, barrerlas con la cilia, atraparlas con el moco, barrerlas con las cilias y deglutirlas o escupirlas. ¿Está claro? Ese es el sistema de depuración que tenemos en las fosas nasales. Las células ciliadas que se mueven las cilias porque tienen microtúbulos y tienen proteínas motoras que barren bastante enérgicamente al moco. Y el moco atrapa partículas de polvo o microorganismos, y porque es como un chicle, y entonces las cilias mueven ese moco y ese moco es escupido o deglutido. Permanentemente deglutimos moco continuamente hacia el tubo digestivo para ser degradado por el ácido clorhídrico. ¿Está claro hasta acá? El epitelio respiratorio es toda parte menos la parte azul. La parte azul es el olfatorio, que ahora vamos a hablar de él. Pero la parte del vestíbulo no es respiratorio, es plano estratificado. Ok. ¿Sí? ¿Te acordás? Recién lo Sí. dijimos, con pelos. El epitelio respiratorio no tiene pelos. Dale. Muy bien. Entonces, acá tenemos el corte del tabique nasal, de los cornetes o turbinas, y por acá ingresa el aire y se mete por acá, y es calentado por un plexo vascular venoso. Este es el plexo vascular venoso. Todas estas cavidades, acá tenemos el epitelio respiratorio que se ve feo, se ve muy acidófilo, y el tejido conectivo, las glándulas, que son acinos, serosos y mucosos, que se ven oscuras, acá no se ve bien, no está para ver eso, está hecho el esquema para que vean los vasos. Estos canales vasculares tienen sangre en su interior y la sangre calienta el aire cada vez que pasa por este espacio y lo humidifica, le da vapor de aire, de agua, para que el aire no esté seco y cuando llegue a los alvéolos llegue medio húmedo y con ese vapor de agua difunde más rápido a través de las membranas liposolubles. ¿Está claro hasta acá? Acá tenemos estos vasos sanguíneos que corresponden entonces al plexo vascular del tabique nasal y de las turbinas o cornetes. Estas son las glándulas serosas en este caso, se ven así, la membrana basal, la lámina propia y el epitelio el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, que son estas blancas que se ven acá, que se ha disuelto el moco por el procesamiento tisular, y acá vemos las cilias en la superficie. Un epitelio pseudoestratificado. Los núcleos están a distintas alturas, pero todas las células se apoyan en la membrana basal, como hemos dicho en varias oportunidades. Vamos cerrando un poquito el tema porque estamos viendo las asas capilares en un paciente que está muy congestivo, porque tiene rinitis alérgica, tiene alergia. Entonces, como tiene alergia, secreta más de lo habitual, secreta por el ojo y secreta por la mucosa de los cornetes. Como ven, secreta moco, secreta líquido de todos los componentes que tiene. Entonces, cuando nosotros estamos con alergia frente al polen o algo, o a un virus, secretamos más moco y es para liberarnos de ese virus, ¿verdad? Para atraparlo. Acá vemos distintas situaciones también de la zona del tabique nasal, de los cornetes.
vemos también la parte de las senos paranasales maxilares, vemos las cavidades oculares y bueno, vemos situaciones normales o situaciones de rinitis alérgicas donde hay un exceso de la secreción de las glándulas seromucosas. Bueno, esto lo van a ver en fisio, no vamos a hablar sobre el particular, sobre por qué tenemos que humidificar el aire, con qué presión llega, lo van a ver en fisio o en física. Nosotros acá vamos a ver los cornetes superior, medio e inferior. Vemos acá la parte de la nasofaringe, el seno paranasal y vemos que cuando se inflaman, porque disminuye la cavidad. Al disminuir la cavidad tenemos más espacio al pasaje del aire y a veces tenemos mucho moco y se llenan de moco las cavidades. Acá vemos cómo los cornetes se hinchan o turbinas cuando estamos inflamados, ¿verdad? Acá dejan menos espacio para pasajes del aire porque se agrandan los cornetes por el edema, por la salida de líquido de los vasos cuando hay mucha inflamación. Y acá vamos a una radiología donde están acá los globos oculares y lo que se puede ver es el tabique nasal desviado, que al desviarse, acá se ve el cornete, también medio e inferior, ven que el aire pasa por la narina izquierda, pero por la derecha hay dificultades porque al tener el tabique desviado, ¿sí?, achica el espacio por donde va a pasar el aire. Justamente esas son las dificultades que tienen los pacientes que tienen este problema. Hay que corregir el tabique nasal. Acá tenemos los senos paranasales limpios, no los frontales, se ven los maxilares limpios. La mucosa respiratoria también se llama membrana pituitaria roja, pituitaria porque la palabra pituita quiere decir que puede secretar ese líquido lubricante y además protector, que es las mucoproteínas y las enzimas que secretan las glándulas seromucosas. Se llama roja porque es muy vascularizada y es esto que vemos acá, que ya lo dijimos. Vamos a hablar ahora de la porción olfatoria como tema final, pero antes de hablar de la porción olfatoria tenemos que mostrar este epitelio que está acá arriba, con su lámina propia, que es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado, que son las cilias, y las células caliciformes, que son estas claritas que estamos viendo acá, que secretan mucoproteína. La membrana basal que no se ve y la lámina propia. Y no se ven las glándulas seromucosas porque es cortita la foto. Y acá vemos la diferencia de este epitelio pseudoestratificado respiratorio con este epitelio, que es más alto, más grueso, que tiene muchas microvellosidades y algunos cilios inmóviles, y que tiene 3 tipos celulares: las basales, las sustentaculares y las neuronas bipolares. Esto es un epitelio olfatorio. Es un epitelio que se le puede llamar como estratificado o pseudoestratificado especializado de la mucosa olfatoria, distinto del epitelio respiratorio que vemos acá arriba. Entonces hay 2 tipos de epitelio que tenemos que analizar, ¿sí? Que el epitelio olfatorio es estratificado o en algunos textos aparece como pseudoestratificado, que tiene 3 tipos celulares: las células basales que regeneran al epitelio, las células sustentaculares que son de sostén, que tienen otras funciones que después vamos a decir, y la neurona bipolar, que tiene unos cilios inmóviles en la superficie a modo de dendrita. Y no tiene células caliciformes. En cambio, el epitelio respiratorio sí las tiene. El epitelio olfatorio además es más grueso que el epitelio respiratorio. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, ahora terminamos esto y ya laringe no lo vemos, como en el otro grupo. Queda poquito, no se asusten. Este es el epitelio olfatorio, que es grueso, que tiene 3 tipos celulares que ahora vamos a ver y que tiene muchas microvellosidades y cilios inmóviles pertenecientes a la neurona bipolar. Los cilios inmóviles están fabricados con microtúbulos, pero son inmóviles porque no tienen proteínas motoras. Y en realidad no se sabe por qué son cilios, pero funcionan como dendritas y capturan las sustancias o partículas que tienen olor, odoríferas. Tienen receptores para las partículas odoríferas. Y por supuesto el axón va a cruzar la membrana celular y va a formar este nervio. Este nervio es el par 1, que se llama nervio olfatorio. El nervio olfatorio después
vamos a ver que va a cruzar lo que se llama ahora se los muestro, va a cruzar el techo, el nervio olfatorio va a cruzar esta lámina ósea, que se llama lámina cribosa del hueso etmoidal o etmoides, y va a hacer sinapsis con las neuronas de las estructuras que forman el glomérulo olfatorio, que está por arriba en la base del cráneo. Pero así está ubicado el epitelio olfatorio, y nos vamos para atrás para verlo un poquito mejor. Este epitelio olfatorio que estábamos hablando recién, que es este, que vemos acá, con 3 tipos celulares, que todavía no lo vemos bien, es el mismo epitelio olfatorio que vimos acá. Por debajo está el tejido conectivo laxo con el nervio olfatorio de los axones que parten a mielínicos de esta neurona bipolar, y además vemos que acá hay cosas que no sabemos bien qué son. Se llaman glándulas que acompañan al epitelio olfatorio y tienen funciones relacionadas con el epitelio olfatorio que se denominan glándulas de Bowman. Son exócrinas, no son mucosas, son de tipo serosa, son túbulo-alveolares y secretan una sustancia rica en agua que lo que hace es limpiar las sustancias odoríferas. Por ejemplo, huelo un perfume, se liberan este líquido de las glándulas de Bowman para limpiar ese perfume y volver a oler otro. Es decir, limpian, barren unas sustancias para dar paso a las otras. ¿Está claro? Son las glándulas de Bowman, son parecidas a los acinos, serosos, un poquito más grandes, pero son serosos y con conductos excretores. Si tuviéramos que ver un epitelio olfatorio, lo podemos saber así de lejos. Estos son los nervios y las glándulas de Bowman estarían por allí. Pero claro, queremos verlo de cerca, el epitelio olfatorio, las glándulas de Bowman estarían bien abajo. Y algunos autores dicen que dibujándolo, el epitelio, estas son las glándulas de Bowman, las que se ven de color verde, que estarían en el tejido conectivo, y el epitelio estaría en la luz, así, acá arriba. Estaría formado por 3 tipos celulares. Unas células, digamos, pequeñas, que son las células basales, que son las STEM, que regeneran a la neurona y a la célula de sostén. Las células de sostén que se ven de rosa, muy altas, que se llaman sustentaculares, y las células receptoras de las sustancias odoríferas que se llaman neurona olfatoria, que acá está dibujado de amarillo. La neurona olfatoria tiene 2 extremos porque es bipolar. Un extremo que se comporta como dendrita hacia la superficie del epitelio y un extremo que se comporta como axón que forma el nervio olfatorio, que son axones amielínicos. Este es el conducto excretor de las glándulas de Bowman que liberan la secreción hacia la luz. Así lo vemos mejor. Estos son los cilios inmóviles de la dendrita de la neurona olfatoria que tiene receptores para cualquier partícula odorífera. Y por último vamos a mencionar la función que tienen las células de sostén o sustentaculares que se ven de color rosa. Son células que secretan una proteína que se llama proteína de unión a las sustancias odoríferas. Con esto vamos terminando. La proteína de unión se pregunta, es una proteína que une a las sustancias odoríferas y se la proporcionan a la membrana de los cilios inmóviles de la neurona bipolar. Y así ellas lo captan con sus receptores, o sea, acercan la partícula odorífera estas proteínas de unión que las secretan las células sustentaculares. Diferente de las glándulas de Bowman que se producían un líquido rico en agua que limpiaba las sustancias odoríferas para dar paso a la siguiente sustancia odorífera. Se pregunta esto las 2 veces, O sea, lo correcto se pregunta. Y ahí Profe, tenemos el epitelio olfatorio. Sí, ¿cuál es en la imagen que mostraste de microscopio, cuáles las células sustentaculares? ¿Cuáles son? muy bien. Entonces, si vos ves acá, si vos ves esta imagen, ¿sí? En la imagen que yo miré, que yo mostré para el microscopio, las células sustentaculares ocupan toda la longitud, hasta arriba, pero los núcleos que están más arriba pertenecen a las sustentaculares. Los núcleos que están en el medio pertenecen a las neuronas bipolares
y los núcleos que están más abajo pertenecen a las basales. Entonces, si me voy al epitelio en la imagen histológica, claramente estos núcleos que yo veo acá arriba son de las células altas, que son las sustentaculares con microvellosidades. En cambio, los núcleos que están en el medio son de las neuronas bipolares con cilios inmóviles. Y los núcleos que se ven más abajo son las pequeñas células basales. ¿Está claro? Y ellas liberan, y estas células de sostén liberan la proteína de unión a sustancias Proteína. odoríferas. Exactamente, y eso es lo que tenés que saber en el examen. Y estas liberan una sustancia rica en agua que lo que hacen es limpiar las sustancias odoríferas para cambiarlas, digamos, para intercambiarlas. Así se ve el epitelio olfatorio, ¿eh? Y se regeneran cada 10 semanas las neuronas olfatorias cuando son dañadas, ¿eh? La dendrita sería entonces los cilios inmóviles y el axón amielínico se unen con otros axones y van a formar el nervio olfatorio. Y ese nervio olfatorio que vos estás viendo acá, estos son los receptores del olfato, las neuronas bipolares. El axón, ¿ven? Los axones forman cordones que son el nervio olfatorio. El nervio olfatorio pasa por el hueso etmoidal, el etmoides, que está agujereado. Por estos agujeros pasa. Y que se llaman entonces celdillas etmoidales. Bueno, no son las celdillas, son zonas perforadas del etmoides. Y una vez que pasan por ahí los axones, hacen sinapsis con las células mitrales, que son otras neuronas del llamado glomérulo, entonces olfatorio. Y de allí parten los axones para ir al sistema nervioso para desencadenar y responder o reconocer si el olor es aceptable o no aceptable, ¿no es cierto? Distinguir los distintos olores. Lámina cribosa se llama. Cribosa quiere decir la del etmoide, que está agujereada. Acá vemos lo mismo. Esto se llama entonces lámina cribosa, la del hueso etmoidal. Esto en lugar de glomérulo se llama bulbo olfatorio. Y del bulbo olfatorio, entonces los tractos de los nervios olfatorios van al sistema nervioso central para percibir los distintos olores. ¿Sí? Y acá, como les decía yo a ustedes, al otro grupo, hubo una fractura del hueso de la base del cráneo, que está entre el frontal y el etmoidal, fractura del etmoides. Y el líquido cefalorraquídeo que transita por lo que se llaman las meninges está, digamos, saliendo por la nariz. A veces hay líquido cefalorraquídeo que sale por la oreja, porque se rompe o se fractura el temporal. Acá se está fracturando en un accidente, por ejemplo, el hueso etmoidal. Así que no confundir el líquido cefalorraquídeo con el moco. ¿Se entendió? Las células en cepillos, que son uno de los tipos celulares del epitelio respiratorio, también pueden estar en el olfatorio. No hay caliciformes en el olfatorio. No se sabe bien para qué sirven, yo no las pregunto en el examen, pero se cree que son sensoriales y que sensan la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono. Este es el epitelio olfatorio. Otra vez, boca abajo. Este es el epitelio olfatorio, las glándulas de Bowman están por acá, son túbulo-alveolares cerosas y el nervio olfatorio. Este es el epitelio olfatorio y las glándulas de Bowman, túbulo-alveolares cerosas, son como acinos cerosos. Y sus conductos excretores desembocan liberando sus sustancias acuosas en la superficie. Y por último tenemos que decir que este epitelio olfatorio, las células sustentaculares y las glándulas de Bowman tienen lipofucsina, porque no se regeneran mucho, son pigmento de envejecimiento. Y por eso se ve amarilla cuando uno lo ve y no roja, como el epitelio respiratorio. Y entonces a la membrana olfatoria, o sea, toda esa parte que se encarga del olfato, se lo llama membrana pituitaria amarilla por el pigmento lipofucsínico que tienen las células de sostén y las glándulas de Bowman. Eso se pregunta, ¿verdad? Entonces, para identificar la mucosa olfatoria, recordar las glándulas de Bowman, el nervio olfatorio, no hay células caliciformes en el epitelio es estratificado o pseudoestratificado, algunos autores mencionan, y tiene mayor grosor que el epitelio respiratorio. De los senos paranasales ya hablamos, pero vamos a contar un poquito que son los dos frontales,
los maxilares, los dos frontales, el etmoidal y el esfenoidal. Estos dos senos también están revestidos por epitelio respiratorio, muchas caliciformes y desembocan en la cavidad nasal. Se dice que en los senos paranasales también secretan óxido nítrico, que es un radical libre y además es vasorrelajante, pero actuarían a nivel de los senos como radical libre de defensa, destruyendo bacterias. Hasta aquí hoy, porque después laringe, y hasta aquí vimos con el otro grupo, laringe, tráquea, cuerdas vocales, tráquea, bronquio y pulmones, lo vemos después del examen parcial, la otra semana. Tienen que estudiar esta semana, aquellos que no tienen el examen, aparato respiratorio y repasar cardiovascular, porque prontamente les voy a poner un rondín y un examen para que ejerciten de cardiovascular. Pero tienen la obligación de empezar a estudiar respiratorio para así me pueden seguir, porque tenemos una clase más de respiratorio y alguna de repaso después, para dar paso después a el aparato o sistema urinario. ¿Alguna pregunta para los que quedaron vivos de esta clase? Así quedaron nosotros, miren, ya tenemos la mitad, 10 ya se fueron, nos abandonaron. Eran 28 y ahora quedaron 18. Nos abandonan permanentemente y eso que cumplimos estrictamente con el horario. Empezamos 6:15 casi. ¿Alguna pregunta? 6:30 digo. Estamos IBE 18, o sea, estamos cumpliendo con las 2 horas justas. ¿Alguna pregunta del grupo que quedó? No, Hasta profe. hoy vimos entonces todo lo que es la cavidad nasal y todo lo demás, todo lo que yo dije hoy lo tienen que saber. Este Power está bueno, tiene parte 1 y parte 2, el otro es complementario, además es muy claro y además tiene choice en el medio para jugar, tipo choice y practicar, adentro tiene un par de preguntas. Así que lo vamos a ir haciendo después de la semana que viene que tenemos el parcial. Entonces, tarea para aquellos que aprobaron. Tienen que estudiar, ¿sí? Tienen que estudiar nervioso, tienen que estudiar cardiovascular y respiratorio. Y sobre todo respiratorio para seguirme a mí. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. No sé si capaz sea de anatomía, un poco de histología, no sé. Pero Bueno, ¿cómo se adhiere el cartílago nasal al hueso nasal? ¿Hay un tejido que conecta o es solo toca ahí? tiene una especie de fibrocartílago Ah, bueno. que conecta, no puede estar suelto, porque si no estaría muy suelto y en realidad no está suelto, que es una especie de tejido conectivo denso tipo fibrocartilaginoso. Pero Ah, pregúntele al de anatomía, profe de anatomía, che. sí. ¿Qué es eso? No es histología. Ahora digo yo, el grupo que está acá, ¿es el grupo 1 que me acompaña? Porque hay gente del grupo 1 vi, o hay gente que también vino del grupo 2. Comisión 1. Ah, 1A, por Comisión profe. 1. 1 a 5. 1A, 1A. 1B. Uno No A hay y B, B. tendrían que estar todos de los 200, bueno, no vino la mitad, mucho más de la mitad de la gente que veo en clase. Lamentablemente, si alguno lo grabó, Por acá somos 5 igual, profe. ¿cómo? Acá somos muchos. Acá Bueno. somos varios. Ah, bueno, están comiendo juntos. Si alguno lo grabó, Sí. bárbaro. Y si no, después vamos a hacer este repaso. Pero recuerden que tienen que estar presentes en estas clases porque la hacemos virtual y yo estoy más tranquila y la clase salió bastante bien dentro de todo, bastante clara. Espero lo hayan entendido. Salió mejor que la del lunes, que estaban medio cansados los chicos y yo también. Salió mucho mejor. Así que Profe, bueno, sí, decime. consulta, el power del endotelio está en el campus, pero este que vos presentaste no está. ¿Vas a poner? Sí que está, sí que está. No Está como está, parte 1 de respiratorio. tiene otro que está Está, más, sí, seguro. Bueno, yo lo busco entonces. ahora me fijo, pero tienen que estar los dos. Tiene que estar la parte 1, la parte 2. La parte 1 es esta laringe, que no la terminamos hoy. La parte 2 es lo que sigue. Y después está el otro que es más cortito, que yo también se los di como complementario. Pero tiene que estar. Si no está, se lo subo, pero tiene que estar. Búsquenlo. ¿Alguno puede buscarlo y ver si está?
¿Quieren que lo busque yo? ¿Y les Estoy viendo, diga? estoy viendo Sí, y sí, te lo sí, digo. está. Ah, porque yo me equivoqué, yo abrí el de histología del aparato respiratorio, no el sistema respiratorio 1, perdón. La profe se fue. Ay, sí, Ahora está. Ah, no, se ahora unió, está. se unió. Sí, 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 sí. Hola, Creo que la profe está buscando. sí. No, la verdad que está porque tiene 3 power distintos. Bueno, gracias, profe. Chao, hasta luego.